Bienvenido nuevamente a un video más de la serie en el que estamos aprendiendo cómo crear un CRUD full stack con Spring Boot y Angular. Y en este video vamos a aprender cómo trabajar con formularios en Angular. Entonces vamos a crear un formulario para poder registrar un nuevo customer en nuestro backend. Y pues vamos a ver algunas tareas. Entonces vamos a ver cómo añadir un módulo para poder comunicar la plantilla del componente con la clase. Recordemos que nosotros habíamos visto cómo comunicar el componente o variables del componente con la plantilla, pero ahora tenemos que hacerlo de forma, digamos, inversa, es decir, desde la plantilla hacia la clase. Entonces, para eso debemos utilizar un módulo. Eso ya lo vamos a ver cómo integrarlo más adelante. Vamos también nosotros a aprender a cómo crear un formulario para ingresar los datos. Y vamos también a crear el método en el componente que nos permite poder comunicarnos con el método del servicio y a su vez que pueda realizarse la inserción, el registro de un nuevo registro en la base de datos, valga la redundancia, y en nuestro caso un registro de tipo customer. Entonces para esto vamos a ir a Visual Studio Code. Entonces lo primero que tenemos que hacer para poder comunicar la vista con lo que es la clase, con lo que es el componente, tenemos que añadir un nuevo módulo, y para esto vamos a ir a lo que es nuestro archivo app.module.ts, y aquí vamos a registrar en la parte de imports un nuevo módulo. Entonces vamos a poner aquí una coma, vamos a poner aquí force module, vamos a darle un enter en este wizard que nos muestra en la parte de arriba, y esto nos va a permitir que nos haga el import automáticamente, si no lo tenemos que hacer manualmente. Pero ¿qué es lo que hace este módulo? Este módulo permite poder comunicar la plantilla con la clase, en este caso elementos HTML que van a ser cajas de texto y que van a mapearse, van a hacer binding con las variables que nosotros creamos en un video anterior. Vamos a guardar y vamos entonces ahora sí a lo que es el navegador. Aquí en el navegador vamos a apoyarnos nosotros de Bootstrap para diseñar ese formulario. No lo vamos a crear desde cero porque digamos que ya tenemos una plantilla. Algo que nos proporciona Bootstrap es un conjunto de elementos, de componentes que ya tiene listos, y vamos a hacer uso de eso. Entonces, si nosotros buscamos en la parte izquierda, bajamos un poquito, vamos a ver que encontramos por aquí una parte que dice Forms, ¿sí? Vamos a esta parte que dice Forms y vamos a Overview. Entonces, aquí en Overview nos muestra un conjunto de plantillas, de ejemplos que nos van a permitir poder crear un formulario. Este formulario va a contener los elementos de nuestro customer, que por ejemplo es el nombre, el apellido y el email. Entonces vamos a bajar un poquito y por ejemplo aquí tenemos una plantilla de un formulario utilizando Bootstrap. Entonces lo que vamos a hacer es a copiarnos esta plantilla y vamos a modificarla de acuerdo a lo que nosotros necesitamos en este momento. Entonces vamos a copiar esto de acá, vamos a copiar este código HTML y lo vamos a pegar dentro de la plantilla del componente, en este caso Customer Add. Voy a cerrar esto de aquí y voy a ir a la parte de Customer Add.components.ts. No, mentira, voy a su plantilla. Entonces voy a la plantilla y aquí lo que voy a hacer es pegar ese formulario con los distintos elementos HTML. Recordemos que esto ya utiliza Bootstrap y por ejemplo por aquí tenemos una clase que es propia de Bootstrap. Tenemos esta clase, se le aplica a un div, tenemos los labels, tenemos los input y bueno, vamos a guardar. Vamos ahora a hacer que este componente sea nuestro componente principal. Para eso recordemos que tenemos que ir a lo que es el archivo app.module.ts y vamos a quitar el Customer List Component para que ese no sea como principal, sino que en este caso sea nuestro Customer Add Component para que sea como principal ese componente. Entonces lo dejamos como tal, vamos a guardar. Y bien, lo siguiente que tenemos que hacer es irnos a nuestro archivo index.html y aquí vamos a poner el selector de nuestro componente Customer Add. Entonces nuevamente vamos a ir a ver cómo está ese nombre de ese componente, su selector, y se llama app customer _media add. Entonces vamos nuevamente al archivo index y aquí vamos a eliminar esta etiqueta. Bueno, vamos a dejarla parcialmente porque no cambia mucho. Entonces vamos a poner lo que resta
Y ahora sí vamos a guardar. Recordemos que debemos guardar todo. Podemos ir a File y guardar todo para que los cambios se puedan reflejar. Entonces vamos a ir al navegador. Vamos a darle un refresh. Y podemos ver que aquí tenemos ya nuestro formulario que hemos copiado desde Bootstrap con la data que tiene en un inicio. Vamos a modificar esa data para adaptarla a las propiedades de nuestro customer. Entonces nuevamente regresamos a Visual Studio Code. Vamos a la plantilla del componente. Y lo que vamos a hacer aquí es, bueno, a quitar esta parte de acá arriba. Vamos aquí a poner un elemento H2. Vamos a poner H2. Y vamos aquí a darle un título que va a ser crear customer. Sí, vamos a ponerle ese nombre. Y esto vamos a ponerlo, a este formulario vamos a ponerlo dentro de un container. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí la etiqueta div. Vamos a poner aquí div. Entonces vamos a indicar que esto debe estar dentro de ese div. Y a ese div le vamos a aplicar una clase. Esta clase se llama container. Entonces vamos a poner aquí div class y vamos a poner container. Vamos a guardar. Nuevamente regresamos al navegador y ahora tenemos una vista un poco más centrada del formulario. Bien, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a modificar de tal manera que nuestro formulario quede con 3 elementos. Para esto regresamos a Visual Studio Code y entonces yo voy a eliminar, por ejemplo, este div de acá. Este div básicamente pertenece a lo que son elemento password y elemento check me out, entonces lo voy a eliminar, no me sirve de mucho. Voy a eliminar también este div class que pertenece al elemento de password y únicamente voy a dejar temporalmente lo que es el elemento que es tipo email. Entonces, como podemos ver, aquí hay algunas cosas un poco raras si estás empezando recién con Bootstrap. Pero bueno, eso de aquí lo que representa es un formulario. Tenemos una etiqueta que representa un formulario. Tenemos un div. ¿Sí? Un div es como un contenedor que agrupa un conjunto de cosas. En este caso agrupa un label y un input. Acá tenemos un solo div. ¿Sí? Este div prácticamente lo que hace es mostrar un mensaje. Entonces yo también lo voy a eliminar. Y más acá abajo tenemos un button. ¿Sí? Un button es un botón. ¿Sí? Hay diferentes tipos de botones. En este caso tiene como un evento submit. Y tiene una clase. Esta clase se aplica a este elemento HTML. Y que tiene un nombre. Yo le voy a poner crear. Lo voy a modificar. Voy a guardar. Y en este momento, si voy al navegador, vamos a ver que tenemos otra presentación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar cada div para representar los atributos de mi customer. Entonces, bueno, aquí voy a poner email. Le voy a quitar others. Bien, entonces lo siguiente que voy a hacer es a copiar este div con todo lo que tiene dentro para representar cada uno de los atributos de mi clase customer. Entonces voy a copiar y voy a ir más acá arriba y voy a pegar. Voy a pegar. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que primeramente voy a representar? Voy a representar lo que es el last name. Entonces, este elemento ya no va a ser, bueno, vamos primeramente con el label. El label, for es como un nombre representativo para este label. Y por ejemplo podríamos ponerle aquí last name. Last name. Y aquí vamos a poner, en vez de email, vamos a poner nombres. Lo dejamos como nombres. Y acá abajo en el input ya es como tal el elemento. Entonces aquí nos dice que ese elemento es de tipo email. Y por ende digamos que se va a tratar como un email. De hecho, lo que es Bootstrap ya tiene algunas validaciones para validar que un campo que sea de tipo email tenga estas características, pero en ese caso yo no quiero que sea un email, sino que quiero que sea de tipo texto. Entonces voy a poner text, pongo text y ahí digamos que ya representa un texto normal. Luego tenemos la clase que se le aplica a ese input y tenemos un ID. ¿Sí? Este ID es importante cuando a veces queremos hacer validaciones personalizadas. Entonces voy a poner este ID, le voy a poner el mismo nombre que tengo en el componente, la variable del componente, y voy a ponerle last name. Esto de acá le voy a quitar porque no representa nada y voy a guardar. Entonces hasta ahí todo bien. Por ejemplo, aquí ya tengo el diseño, que está muy bien. Nuevamente regreso a Visual Studio Code y voy a hacer lo mismo para el resto de atributos de mi clase. Bien, entonces voy a continuar con el resto de atributos de mi clase
Y aquí por ejemplo voy a poner el first name. Entonces aquí pongo, solo voy a cambiar los nombres. First name. Aquí, bueno, aquí sería apellidos. Sí, me equivoqué, aquí sería apellidos. Aquí ya no sería last name, sino first name. Voy a copiarle para adelantar un poquito. El tipo también es texto, es lo mismo. Vamos a guardar. Y ahora sí vamos nuevamente al navegador y vamos a ver que tenemos nombres, apellidos y el email. Y el botón de crear. Bien, entonces para no hacer muy largo el video, vamos a quedarse a este punto. Entonces lo que hemos hecho prácticamente es añadir el módulo para poder comunicar la plantilla con el componente. Hemos diseñado el formulario, hemos modificado, personalizado de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Y en el siguiente video vamos a hacer la comunicación entre estas variables, esos elementos HTML del formulario con el componente, y luego vamos a guardar esa información ya en nuestro backend. Entonces nos vemos en la siguiente clase.